Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 21. Mei, ¿te importaría venir a mi casa a cenar esta noche? Mi padre quiere veros a Kiana y a ti. Me despertó este mensaje en mi teléfono. Frotándome los ojos, solté un bostezo mientras me levantaba de la cama. Mis dedos flotaron sobre la pantalla del móvil, pero aún no escribí nada. ¿Debería ir a la casa de Mei? Tenía ciertas sospechas sobre McCorp, y su padre era el director ejecutivo. Existía la posibilidad de que hubiera descubierto mi relación con los dispositivos Onkai desaparecidos y quisiera interrogarme. ¿Y estaba Kiana? ¿Se suponía que provenía de una familia oculta? Quizás Ryoma tenía información sobre esa familia. Aunque, pensándolo bien, eso no tenía mucho sentido. Con la misma facilidad podría enviar a gente a espiarme en mi día a día. Lo más probable era que la explicación de Mei fuera la correcta. En ese caso, le respondí. Gojo. Claro. Allí estaré. Apagué el teléfono y comencé a prepararme para el día. Cómo me encantaban los días sin clases. Al caer la tarde, pedí una mover, una especie de Uber de este mundo, para ir a la casa de Mei. Aunque podría haber conducido yo mismo, el atasco de las 6 de la tarde no era algo en lo que uno quisiera meterse. Además, había controles en la carretera. No me apetecía pagar el impuesto por conducir siendo menor de edad. El coche no tardó en llegar, pero noté algo peculiar. Sus ventanillas estaban tintadas de negro. Rodé los hombros hacia atrás al subirme al vehículo. El conductor arrancó sin decir palabra en cuanto me subí. Estuve un rato jugando distraídamente en mi teléfono, asomándome por las ventanillas de vez en cuando. Cuando el coche se adentró en una zona menos transitada, se detuvo de repente. El hombre al volante se giró y me habló. Gojo Satoru. ¿Le gustaría convertirse en una persona de poder? ¿Eh? Lo miré. Parpadeé con sorpresa mientras me señalaba. Yo. Sí, dijo el hombre. Solo tiene que hacer algo por mí. ¿Está de acuerdo? Me moví un poco, como si me sintiera incómodo en mi asiento. Yo, no sé. Ya me va bastante bien, pero no tiene influencia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si le dijera que la persona detrás de mí podría concederle toda la influencia que siempre ha deseado? ¿Me estaba ofreciendo una porción tan grande de pastel? Me incliné más cerca. ¿Quién es esta persona, entonces? Lo sabrá si acepta. Ah, el hombre pareció interpretarlo como un acuerdo. Solo tiene que dejar esto fuera de la finca Raiden. ¿No es sencillo? Nos pondremos en contacto con usted de nuevo después de eso. En ese momento, sacó un objeto muy familiar, el dispositivo Onkai. Mantuve una expresión serena. Pero, ¿por qué no puede hacerlo usted mismo? No hace falta que hagas tantas preguntas, chaval. ¿Quieres o no? Si no, podemos buscar a otra persona, dijo el hombre con impaciencia. Estaba intentando la táctica de la oferta por tiempo limitado conmigo. Susurré mientras cerraba los ojos. Es bastante tentador, pero, señor, ¿alguna vez ha pensado que podría obtener la información directamente de usted? El hombre se quedó atónito ante mi afirmación por un instante, antes de que de él brotara una carcajada sonora. No lo interrumpí. Simplemente me quedé allí, observándolo. Después de un rato de reír, se secó las lágrimas de los ojos mientras empezaba a calmarse. ¿Tú, lo dices en serio? Yo seguía mirándolo fijamente. Entonces, supongo que ya no sirves para nada. Presionó un botón en su coche con una mueca. A por él, chicos. Una sonrisa apareció lentamente en mi rostro al ver a hombres con armadura táctica y armas acercándose al coche. Lo único que dije en respuesta fue una palabra. Desgarra. Del retorcido amasijo de lo que había sido un coche, un hombre logró salir a duras penas. Sus brazos temblaban mientras intentaba arrastrarse hacia adelante, con las uñas arañando el asfalto agrietado. Mocos y lágrimas corrían por su rostro, su voz, antes confiada, reducida a gritos crudos y aterrorizados. Por favor. Por favor. Ten piedad de mí. El suelo a su alrededor estaba empapado en carmesí, resbaladizo y brillante bajo las luces de la calle. Trozos destrozados de armadura táctica se esparcían por la zona, algunas piezas aún se movían, como si se negaran a aceptar que su portador ya estaba muerto. El olor a metal quemado y a sangre impregnaba el aire. Por encima de todo, yo flotaba, con los pies sin tocar nunca el suelo. Suspendido en el aire gracias a Infinity, lo observé en silencio, lanzando el dispositivo de una mano a otra. ¿Me habré excedido? Nah. Todavía tenía la cena en casa de Mei más tarde. Necesitaba mantenerme presentable, después de todo. Al menos no debería oler a sangre.
Menos mal que Infinity evita que los restos desagradables se me peguen. Le diré todo. Solo déjeme ir. Ah, sí, no podía olvidarme de este tipo. Con la sonrisa aún en mi rostro, caminé lentamente hacia él, con intención. Entonces, dígame, ¿quién lo envió? Es Coco, su voz se atascó en la garganta por un momento. Puse una mano en mi barbilla mientras lo miraba. Vamos, suéltalo. Ibas a decir Cocolía, ¿verdad? El hombre me miró con terror en los ojos. Empezó a rascarse y arañarse la garganta mientras sus ojos se ponían en blanco de repente. Y entonces. ¡Bum! Una gran explosión me envolvió cuando el hombre estalló. Dejé escapar un suspiro mientras las llamas se extendían a mi alrededor, bloqueadas por mi Infinity. Supongo que ahí se fue mi pista. Clunk. Bueno, al menos fue una exposición a una fuerte explosión. Un lado positivo en esta pésima situación. A medida que el humo se disipaba, me rasqué la parte posterior de la cabeza, con el dispositivo Onkai todavía en la mano. Seguía planeando ir a casa de Mei, pero en serio. ¿Qué se supone que hago con esto? Lo miré fijamente por un momento, antes de encogerme de hombros. Lo aplasté con la mano antes de sacudirme, las llamas aún lamían los bordes de los restos del coche. Cocolía, el dispositivo Onkai, el pulso en la escuela, el empleado de Mecorp, ¿fuiste tú todo el tiempo? Mi teléfono zumbó en mi bolsillo, lo que me hizo sacarlo. Kiana, llegas tarde. ¿Dónde estás? Gojo, llego enseguida. Hay mucho atasco. Volví a mirar los restos. Supongo que tendré que correr hasta allí. Capítulo 22. No tardé mucho en llegar a la mansión de Mei. Un patio meticulosamente cuidado se extendía frente a la mansión, con cada seto podado con precisión quirúrgica. Al entrar en la casa, unos guardias me detuvieron. Después de una rápida revisión de seguridad, ya estaba dentro. Menos mal que no había traído a Shamash conmigo. No tenía ni idea de cómo les habría explicado lo que era prácticamente un superarma. Entré por la puerta principal, revisando mi cuello para asegurarme de no parecer desaliñado después de la pelea que tuve antes. Realmente no me importaba lo que Ryoma pudiera pensar de mí, pero personalmente me gusta tener buen aspecto. Después de ser conducido al comedor por una sirvienta, vi a Mei junto a Ryoma, sentados a un lado de una larga mesa de madera rectangular. Frente a ellos, sin embargo, estaba nuestra encantadora Kiana Kaslana, atiborrándose de una cantidad obscena de comida. De un vistazo, pude ver la expresión resignada de Mei, como si estuviera orando en silencio para que su padre no hiciera ningún comentario sobre Kiana tomando un tercer plato de pato asado. Para mi sorpresa, sin embargo, Ryoma parecía completamente tranquilo con los peculiares hábitos alimenticios de Kiana. Comía su comida con calma, como un noble refinado. Mi llegada claramente desvió su atención de la comida, ya que me saludó. Bienvenido, Gojo Satoru. Pude ver sus ojos iluminarse al verme. Disculpe la tardanza, dije, rascándome la nuca. El tráfico es terrible a esta hora. Ryoma restó importancia al asunto con un gesto. Está bien. Tome asiento. Espero que no le moleste que hayamos empezado sin usted. Sin problema, respondí. Me senté, saludando a Mei en el proceso. Ella me devolvió la sonrisa junto con un asentimiento. Kiana, por otro lado, dejó de comer como si no hubiera probado bocado en días. Gojo. Ya estás aquí. Exclamó, con la boca aún llena de comida sin tragar. La miré de reojo y asentí con rigidez. Pareces estar disfrutando mucho, jeje. Deberías probar el pato asado, rojo, ofreció Mei, antes de detenerse al mirar un plato vacío, del que solo quedaban algunas manchas de aceite. ¿O quizás otra cosa? Ah, claro, dije con despreocupación. Pero por dentro, maldición. El pato asado era mi debilidad. Maldita sea, debe ser culpa de Cocolía. Cocolía, cuando te pille, Cocolía. ¿Qué? ¿Culpar a Kiana? ¿Por qué iba a culpar a una amiga, cuando podía redirigir mi odio hacia otra persona? Mantener la estrategia era mi máxima prioridad. Kiana, a diferencia del comportamiento regio y educado de Mei, se limpió la boca con el dorso de la mano. Tengo que decirte, Rojo, la comida aquí es fantástica. Y la casa es casi tan grande como la tuya, Kiana, no deberías hablar tanto mientras comes, la reprendió Mei suavemente, deteniendo a Kiana en seco. Eso pareció intimidar a Kiana, quien se encogió en su asiento. Oh, lo siento, Mei, ¿Cuándo ocurrió este cambio? ¿Es posible aprender este poder? Necesito respuestas de Mei más tarde. Ryoma ignoró las travesuras que ocurrían, mientras se enderezaba, bueno, aún más de lo que ya estaba. ¿Casi tan grande como esta casa? Mei se giró hacia Ryoma, ladeando la cabeza.
qué tiene de malo, padre? Solo hay una casa más grande que la nuestra en la ciudad, dijo Ryoma mientras me miraba a los ojos. Incluso me superaron en la puja por el terreno en aquel entonces. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Qué? ¿Barra qué? Mei estaba atónita mientras me miraba. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían de la garganta. Sorprendentemente, pude ver algo, parecido a la esperanza aparecer en sus ojos. Kiana se arrastró hasta mí. Rojo, ¿no dijiste que no tenías una riqueza digna de titulares? Solo dije que no salgo en los titulares. Kiana me lanzó una mirada inexpresiva. Y yo simplemente le devolví la sonrisa. No me gustaba ostentar mi riqueza, pero no negaré que también tengo dinero. Te sorprenderías de la cantidad de dinero que podría sacar del mercado de valores una vez que te adaptes a él. Ryoma se aclaró la garganta. Aunque me parece fascinante, Gojo Satoru, hay una razón diferente para mi solicitud de la presencia de Kiana Kaslana y la suya, ¿cuál es? Lo dije, pero ya tenía una corazonada de lo que quería decir. Una sonrisa inusual se dibujó en la comisura de sus labios al levantarse. Hubo un momento de vacilación antes de que se inclinara en una reverencia. Gracias por salvar la vida de mi hija. Padre. Mei fue rápidamente a apoyar a Ryoma. Kiana se quedó paralizada en su sitio mientras el muslo de pato asado se le caía de la mano. En cuanto a mí, me había preparado mentalmente para esto de antemano. Pero me sorprendió que una persona tan estimada como Ryoma estuviera dispuesta a humillarse de esta manera. Mei exclamó suavemente. No tienes por qué hacer esto por mí, Ryoma frunció el ceño. No vuelvas a decir eso. ¿Cómo podría medirse tu vida por algo tan insignificante? Padre. Ryoma enderezó la espalda mientras se giraba de nuevo hacia Kiana y yo. Pero aunque estoy agradecido, me gustaría saber qué ocurrió realmente ese día. Ah, así que este era su juego. ¿No dijo la junta escolar que se debió a problemas de integridad estructural? Pregunté lentamente, como si estuviera asombrado por sus acciones. No juguemos, la voz de Ryoma se volvió lentamente más fría. Cabello blanco, ojos azules, Kaslana. No puede esperar que crea que no pasó nada. No me extrañaba que sospechara. Me preguntaba cuándo el apellido Kaslana causaría problemas. Miré a Kiana y vi cómo salía de su estado de shock. Una expresión extraña apareció en su rostro, pues no sabía cómo reaccionar del todo. Mei se quedó inmóvil, como si hubiera sido abrumada por la cantidad de emociones que había experimentado durante toda la noche. Por otro lado, yo necesitaba seguir con la actuación. ¿Qué tiene de malo el pelo blanco y los ojos azules? Dije, añadiendo deliberadamente un temblor a mi voz. ¿Y hay algo malo con el nombre de Kiana? Ryoma me miró fijamente a los ojos. Y yo desvié la mirada, creando la imagen de un adolescente asustado. Solo después de un rato, Ryoma finalmente cerró los ojos. Con voz suave, suspiró. Me disculpo por eso. Solo estoy preocupado por la seguridad de Mei. ¿Qué? ¿Ya se disculpa? ¿No se supone que me expondría con la información que tiene? ¿No es así como suele ir esto? Hermano, no puede hacer eso. Antes de que pudiera responder a sus palabras, Ryoma ya se había levantado de la mesa. Por favor, continúen su comida. Me retiraré a descansar por ahora, si lo desean, siéntanse libres de quedarse a pasar la noche. Luego, abandonó el comedor. Miré a mi alrededor para observar las reacciones. Kiana estaba pensativa, mientras Mei simplemente miraba al vacío. Bueno, ¿y ahora qué? Supongo que debería empezar a comer. No parecía el ambiente adecuado considerando todo lo que acababa de pasar, pero aún así, la comida es la comida. Sin embargo, una cosa sí sabía con certeza. Por la mirada en los ojos de Ryoma, no había forma de que se rindiera tan fácilmente. Así que la pregunta ahora era, ¿qué seguía? ¿Y cómo estaban relacionados él y Mei con Cocolia? Capítulo 23. La cena transcurrió relativamente sin problemas después de eso, o al menos también cómo podía transcurrir una cena que era casi un interrogatorio. Las sirvientas recogieron los platos mientras nos trasladábamos al salón, donde la televisión seguía encendida. Había algunas noticias sobre estudiantes desaparecidos de distintas academias. Sin embargo, no me importó demasiado, ya que no tenía mucho que ver conmigo. Al sentarme en uno de los sofás, mis ojos se iluminaron al divisar unos daifuku sobre la mesa, claramente destinados a nosotros. La cena estuvo genial y todo, pero, por favor. No me digas que los bocadillos después de comer no dan en el clavo, ¿verdad? Además, después de mi actuación con Ryoma, no me dirás que no me merecía algo para recompensarme. Estoy seguro de que podría haber sido un actor infantil si no me hubiera dedicado a otras cosas. Me metí un mochi de cereza en la boca. Delicioso.
Aunque mi ánimo estaba bastante bien, no se podía decir lo mismo de las otras dos en la sala. Desvié mi mirada hacia Kiana y Mei, solo para verlas a ambas como ausentes. Kiana parecía estar con la mirada perdida en el espacio, mientras Mei daba la impresión de haber descubierto un nuevo placer en los diseños de la alfombra. Y no voy a mentir, el silencio era un tanto inquietante. Normalmente, nunca había un momento de quietud cuando estábamos juntos. Esto se debía en su mayor parte a Kiana, pero me desvió. Los segundos pasaron, sin que nadie dijera una palabra. Vi a Mei mirarme de reojo varias veces, queriendo claramente disculparse por el comportamiento de su padre hace un momento. Pero, por lo que parecía, no se atrevía a decir nada. Así que decidí que ya había tenido suficiente. Entonces, noche de cine mañana. Pregunté con una sonrisa en el rostro. Amigo, capta el ambiente, murmuró Kiana. Pero eso rima un poco. En ese momento, noté que Mei soltaba un aliento que había estado conteniendo. Su figura se relajó ligeramente, probablemente dándose cuenta de que el tipo que hizo la alfombra no era tan bueno después de todo. Y esa fue mi oportunidad para despejar el ánimo de Mei. Me incliné hacia ella. Oye. Mei se quedó atónita al ver que la llamaba. Claramente, esperaba que Kiana y yo empezáramos a discutir de nuevo. Está bien, ¿sabes? La miré directamente a los ojos. No tienes que decir nada. Lo entiendo. Dejé que las palabras flotaran en el aire, sin presionar más a Mei. Simplemente la dejé asimilarlo. Kiana notó el cambio de ambiente y permaneció en silencio, a pesar de que parecía esforzarse por mantener la boca cerrada ante mis palabras. Mei siguió en silencio mientras asimilaba todo. Casi parecía que no había escuchado mis palabras en absoluto por su inacción. Pero sí lo había hecho. Lo pude ver en la forma en que sus hombros se relajaban cada vez más. En la forma en que sus ojos perdían esa mirada distante y desenfocada. Finalmente, habló. Gracias, Gojo. Su voz era suave, como un susurro. Pero no necesitaba ser más fuerte que eso. El significado detrás de sus palabras era claro como el agua. Y entonces, sonrió. Pequeña. Sutil. Pero genuina. No la clase de sonrisa que solía ver en ella. Ni la sonrisa cortés que mostraba a sus amigos en la escuela, ni el tipo de sonrisa que tendría cuando nos veía a Kiana y a mí bromear. Era simplemente, real, ¿sabes? Y honestamente, le quedaba bien. En respuesta a su sentida reacción, simplemente me encogí de hombros. De nada. ¿Y no es esto mucho mejor que andar de mal humor por los estampados de la alfombra? Kiana resopló a un lado al oír mis palabras, mientras la expresión de Mei flaqueaba por un momento. Bueno, supongo que no soy el mejor para los momentos emotivos. Sobre la noche de cine, cambié de tema de inmediato. No puedo con estas cosas tan empalagosas. Mei, sin embargo, parecía divertida con mi reacción. Bueno, parece que no eres del tipo romántico. No voy a ver 50 sombras si es a eso a lo que te refieres. En ese momento, una sirvienta entró de repente en el salón. Señorita Mei. Ya es bastante tarde. ¿Les gustaría a sus amigos quedarse a dormir? Preguntó mientras la mirábamos. ¿Quieren quedarse? Preguntó Mei. Le di un codazo a Kiana, quien asintió en señal de aprobación. Siendo así, le di a Mei un pulgar hacia arriba en afirmación. Y con eso, supongo que Kiana y yo nos quedábamos a pasar la noche. En la habitación que me había preparado la sirvienta, me recosté en la cama. No me preocupaba demasiado que algo sucediera, a pesar de lo que Ryoma había hecho hacía un momento. Claramente amaba a Mei. Y después de esa escena, dudo que hiciera algo sin pruebas si estuviera observando. Estaba a punto de apagar las luces cuando escuché un golpe en mi puerta. Entonces, una figura de cabello blanco irrumpió en la habitación antes de que pudiera reaccionar. Oye. Era Kiana. Llevaba un pijama de seda y su largo cabello blanco suelto, lo que, no voy a mentir, le sentaba mucho mejor que sus trenzas. Su estado de ánimo había mejorado notablemente en ese momento, ya que sonreía mientras hablaba. ¿Qué haces aquí? ¿Estás intentando hacer un ataque de medianoche inverso? Ya quisieras que una chica guapa como yo hiciera eso. Chasqueó la lengua mientras me azotaba la cara con el pelo, para mi gran fastidio. Le cortaría ese pelo si volvía a hacerlo, con una expresión de fastidio en mi rostro, le agarré el pelo y tiré ligeramente, haciéndola gritar de dolor. Ah. Suéltame. ¿Qué haces aquí, Kiana? Mi voz sonaba algo cansada. No era fácil ser un actor de primera categoría y un psicólogo, ¿sabes? Las expresiones animadas de Kiana se calmaron muy rápidamente cuando le pregunté eso. Vaciló. Es sobre lo que dijo el padre de Mei. Sobre el apellido Kaslana.
Ah, ¿sí? No quise sacarlo a colación justo ahora porque Mei parecía muy triste. ¿Y ahora? Solté el pelo de Kiana, lo que provocó que ella lo recogiera rápidamente. Yo, no estoy segura si hay algo sobre ser una caslana que mi apestoso padre no me contó, comenzó Kiana. El padre de Mei sabe algo al respecto, y no parece muy contento. Suspiro, supongo que es hora de la segunda parte de la sesión de psiquiatría. Capítulo 24. Después de mi maravillosa sesión de psiquiatría de medianoche, Kiana finalmente se deshizo de sus dudas. Regresamos a casa a la mañana siguiente sin ningún contratiempo. Ryoma no estaba por ninguna parte debido a asuntos de negocios, según Mei. Los días siguientes, Mei parecía sonreír mucho más. En comparación con antes, se unía de forma más activa a la conversación cuando Kiana y yo bromeábamos. En casa, estaba entrenando. Desactivé Infinity y puse una mano sobre mí. Desgarra. Cientos de líneas rojas y sangrientas aparecieron en mi cuerpo, formando un charco de sangre en el suelo. No utilicé la máxima potencia de desgarra, ya que no estaba seguro de si realmente sobreviviría. De todos modos, fue suficiente. Desafortunadamente, no podía usar desgarra en Infinity, ya que no había prácticamente nada que tocar aparte del espacio vacío. Y por lo tanto, no puedo adaptarme realmente a un fenómeno como ese. Apreté los dientes mientras las lluvias de sangre seguían brotando. Mi factor de curación intentaba sanarlo lo más rápido posible, pero era lento comparado con el daño que me estaba haciendo a mí mismo. Por suerte, estaba acostumbrado a este tipo de dolor. Sin adaptación o años de entrenamiento, este tipo de entrenamiento probablemente me volvería loco. Clunk. En ese momento, todas mis heridas desaparecieron de mi cuerpo. Fue algo similar a un reinicio de estado de fotograma siguiente más que una curación. De todos modos, sabía que mi objetivo se había logrado. Al desgarrarme de nuevo, cientos de pequeños cortes aparecieron en mi cuerpo, desapareciendo al instante. Mi factor de curación había crecido hasta el punto de que estaba sanando más rápido el daño que esta desgarra de menor potencia estaba causando. Había logrado una adaptación característica de Mahoraga. Adaptarme a los ataques de corte. Y con eso, me sentí satisfecho por ahora. Todavía no sabía si sanaría de un golpe mortal ahora, pero sabía que me estaba acercando a ser un inmortal en toda regla. Aún así, tenía algunas debilidades. Mis estadísticas habían mejorado, como resultado de poder controlar la energía Honkai a mi alrededor incluso más ahora, hasta aproximadamente un 80%. Pero la mayoría de mis peleas hasta el momento habían sido más bien diferencias de emparejamiento. No igualó la fuerza bruta o la velocidad de personas como Siegfried y la otra personalidad de Mei. Quiero ser completo. Ser fuerte en general y tener también grandes habilidades especiales. Pero por ahora, esto es suficiente para hacer lo que necesito. Dejé escapar un profundo aliento, y me limpié la sangre del cuerpo con una toalla que pensaba tirar más tarde. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Kiana. Jam. Sujeto Gojo. ¿Qué desea? Dijo Bronya al abrir la puerta de su apartamento, junto al de Kiana. Su pequeña figura estaba ligeramente tensa, pero su expresión denotaba una pizca de molestia. Espera, dame un segundo. Saqué mi teléfono, lo que hizo que Bronya inclinara la cabeza. Mi queridísima Bronya, comencé solemnemente. Eres la llama de mi deseo. Prácticamente apareció un signo de interrogación sobre la cabeza de Bronya. Mi corazón late más rápido con cada mirada tuya, acoso detectado. La Bronya solicita que el sujeto Gojo detenga esto de inmediato. La expresión de Bronya se ensombreció. Pero noté que su figura se había relajado con mis palabras. Como si se sintiera aliviada de que no le iba a hacer una pregunta difícil. Tus dos perforadoras han perforado mi corazón, tallando un pedazo que solo tú puedes poseer, sujeto Gojo, eso es muy grosero. Y tu dulce voz perdura en mi mente, Rojo, ¿qué estás haciendo? Una voz confusa resonó a mis espaldas. Ni siquiera necesité girarme para saber que era Mei. Después de todo, le había pedido a Kiana que la llamara aquí. Los ojos de Bronya se abrieron ligeramente al darse cuenta de que Mei estaba allí. Pude oír débilmente cómo su respiración se entrecortaba mientras no podía evitar mirar a Mei un poco más de tiempo. Te tengo. Supongo que la confesión de amor funcionó para desconcertarla. Y con eso, confirmé mi teoría sobre ella. Después de todo, ¿cómo podría haberme abordado así un grupo de hombres el día después de que Bronya se mudara a este apartamento? ¿Cómo podrían haber sabido que iba a visitar la casa de Mei y también secuestrar mi mover? Así que, al final, mis sentimientos sobre ella eran muy probablemente ciertos. Ella era una de ellos. Bronya, hay que reconocerlo, pareció darse cuenta de su error muy rápidamente, bajando la mirada al instante.
Me miró fijamente, como si quisiera extraer alguna información de mi expresión. Desafortunadamente para ella, yo ya estaba preparado. Mei, ¿qué haces aquí? Dije con un tono de asombro. Kiana me invitó. Ah, genial. Pero en serio, ¿me metí en alguna broma que tú y Kiana montaron aquí, Rojo? Ah, puedo explicarlo. Verás, vi un anuncio sobre mujeres rusas atractivas, Mei suspiró exasperada. Lo siento por sus acciones, señorita Bronja Saichik. Señorita Bronja. Lamento las acciones de Gojo. Sujeto Mei. La Bronja ha decidido que la mejor acción sería llamar al FBI. Solo soy un año mayor que tú, ¿sabes? El FBI no hará nada aunque estuvieran en Japón, añadí a un lado. Bronja me miró por un momento, sus ojos calmados por fuera. Pero pude ver la turbulencia bajo ellos. Ahora está tramando algo. Pero sé que aún no le he dado suficiente información para actuar, así que no está muy segura de qué hacer. Exactamente como esperaba que reaccionara. No sería bueno enfrentarla ahora. Incluso si la capturo, quién sabe si me explotará encima. Necesito jugar esto con calma. Bueno, si no vas a aceptar mi maravillosa petición de amor, supongo que me iré con el corazón hecho pedazos, punto punto punto. Punto punto punto. Bueno, me voy primero. Nos vemos, Mei, Mei asintió con cansancio. Nos vemos, salí del edificio, dejando la figura silenciosa de Bronja allí de pie. Pude sentir su mirada posarse en mi espalda mientras me marchaba. Tenía la sospecha de que Bronja Saichik no guardaría silencio por mucho tiempo. Y ahora, necesito empezar a planear el siguiente paso. Capítulo 25. El hogar de Bronja era un verdadero santuario decorado con una gran variedad de artículos de Omu. Afiches del personaje cubrían las paredes y muñecos de Omu adornaban cada estante. En vista de esto, no cabía duda de que era una devota seguidora de la franquicia. Sin embargo, en ese preciso instante, a la joven en cuestión no parecía importarle demasiado esa colección por la que normalmente sentía tanto afecto. En cambio, todos sus pensamientos giraban en torno a una única persona, Gojo Satoru. El sujeto Gojo se desvía del comportamiento estándar. Análisis. Posibilidad media de sondeo psicológico dirigido, murmuró Bronja para sí misma, en soledad. La utilización de una confesión de amor para bajar la guardia de Bronja tuvo una tasa de éxito del 100%. Un ligero ceño fruncido apareció en su rostro a pesar de sus palabras. En ese momento, no estaba completamente segura de su hipótesis. Sabía que Gojo no era un ser humano corriente. Su rápida neutralización de los hombres de Matushka lo había demostrado. Pero la verdadera pregunta era, ¿cuánto sospechaba o sabía? Si él presagiaba que algo andaba mal con ella, entonces sus acciones tendrían sentido. El dilema, sin embargo, sería cómo lo había descubierto. Hasta el día anterior, ella no había dado ninguna pista, y su confianza en sus habilidades de actuación la hacía estar segura de ello. Aún así, dada su errática personalidad, era posible que lo hubiera hecho si planeó una broma con Kiana. Bronja exhaló suavemente mientras sacaba una fotografía. Sus bordes estaban ligeramente amarillentos, mostrando señales del paso del tiempo. Sin embargo, no había más deterioro, lo que indicaba que había sido bien conservada. La imagen mostraba una versión más joven de ella, junto a una niña pequeña con cabello teñido de negro y azul. Bronja cerró los ojos, en un gesto que revelaba un atisbo de sentimentalismo, y llevó la imagen a su pecho. Bronja hará lo que sea necesario para traerte de vuelta, CL, la apretó un poco más fuerte contra su pecho antes de relajar lentamente su agarre. Luego, guardó la foto despacio. Cuando volvió a abrir los ojos, estos eran duros como el acero. Aunque Bronja no estaba segura de la profundidad de las sospechas o el conocimiento de Gojo, sabía que probablemente él no le haría nada, incluso si en realidad le fuera hostil. No querría que ella explotara delante de él, ¿verdad? Bronja sabía que Matushka no sería capaz de hacer algo así, pero Gojo no lo sabría. Por lo tanto, esa era su oportunidad. Sacando su teléfono, abrió el juego que Gojo y Kiana solían jugar a esa hora y le envió un mensaje directo. Silverwolf 123. Sujeto Gojo. Bronja desea hablar con usted. Gojo no respondió de inmediato. Parecía que intentaba atormentarla deliberadamente mientras ella esperaba su contestación. Los segundos pasaron lentamente. Bronja incluso llegó a creer que Gojo comenzaría a evitarla a partir de ese momento. Hasta que, finalmente. Teruno Schiller. ¿Sí? Todavía no podía creer que Gojo eligiera un nombre tan infantil. Apartó su desprecio mientras continuaba. Silverwolf 123. Bronja cree que esta conversación sería mejor en persona. Teruno Schiller.
Teruno Schiller, ¿vas a aceptar mi confesión de ayer? Lo siento, pero debo decirte que he encontrado a alguien más. Bron ya resistió el impulso de encontrar a Gojo y dispararle con Project Bunny en ese mismo instante. Silverwolf 123. Se trata de algo relacionado con Honkai. Debería traer también al sujeto Kiana. La propuesta de Bron ya sería en el lugar que usted elija. La razón por la que dejó que Gojo eligiera fue para que él bajara un poco más la guardia, aunque eso era ligeramente más peligroso para ella. A pesar de sus emociones dañadas, Bron ya sintió una punzada de nerviosismo al hacer esto. No había vuelta atrás después de enviar ese mensaje. Sin embargo, eso no le importaba. Confiaba en que tendría éxito. Oye. Saludé con la mano a Bron ya mientras llegaba a un vasto campo cubierto de césped que me pertenecía. Kiana, quien estaba ocupada con su teléfono bajo un árbol para protegerse del sol, levantó la vista al escucharme. Oye, mocosa. ¿Qué querías contarnos? Se solicita al sujeto Kiana que permanezca en silencio. La conversación está destinada únicamente a individuos con un coeficiente intelectual mínimo de 100. Bron ya dijo con su característica inexpresión. No voy a mentir, estoy bastante impresionado con lo bien que maneja su expresión. Debe estar muy bien entrenada. Pero considerando que en otras series estos niños suelen ser súper habilidosos o algo así, no me sorprende demasiado. Kiana, predeciblemente, cayó en la provocación de Bronja. Se subió las mangas y comenzó a caminar hacia ella, pisando fuerte. Pedazo de... Kiana, se trata de Honkai, le dije a su lado. Ante eso, la ira de Kiana desapareció, siendo reemplazada por una expresión más impasible, mientras ella, en cambio, retrocedía unos pasos. Hizo un chasquido con la lengua. TSK, habla de una vez, mocosa. Se registraron niveles elevados de agresión en el sujeto Kiana ante un estímulo menor. Se procede con el objetivo principal de comunicación ahora que los parámetros se han estabilizado. Bron ya se volvió hacia mí. Sujeto Gojo. Los informes muestran que usted fue agredido a las 6:43 de la tarde, el 12 de noviembre de 2012. Sí, así es, dije, ignorando la sorpresa irritada de Kiana a un lado. ¿Pero cómo sabes esto? Mi expresión se ensombreció mientras adoptaba una postura de combate. Al notarlo, Kiana también se puso en guardia. Sin embargo, por dentro estaba tranquilo. Aunque no esperaba que Bron ya confesara sus conocimientos de forma tan directa, ya había atado los cabos de lo que ella pretendía hacer. La Bron ya desea aclarar cualquier malentendido y, si es posible, proporcionar la asistencia necesaria. Oh, dije, relajando ligeramente mi expresión. ¿No eres una de ellos? Negativo. La misión de Bron ya es proteger a los civiles de actores maliciosos. El dispositivo Honkai. Exclamó Kiana de repente, dándose cuenta. La elegibilidad del sujeto Kiana para la conversación podría ser reconsiderada. ... Los puños de Kiana se apretaron a sus costados. Abrió la boca, luego tragó lo que iba a decir con un gruñido. Parpadeé. Eso fue sorprendentemente maduro. Para continuar con la conversación, pregunté, ¿puedes decirme quiénes son esos actores maliciosos, entonces? Bron ya exhaló. Permiso concedido. El nombre proporcionado es Schixal. ¿Schixal? ¿Es un nombre inventado? ¿O es realmente una organización real? Incluso si lo fuera, podría estar mintiendo sobre quién lo estaba haciendo realmente. ¿En serio? Entonces, ¿por qué nos lo estás contando? Dije, relajando completamente mi cuerpo ahora. Sin embargo, noté que Bron ya estaba cavilando de nuevo. No duró mucho antes de que continuara. Anti-Entropy monitorea de cerca las actividades de Schixal, afirmó Bronya, su mirada firme. Los métodos empleados suelen ser agresivos, particularmente hacia individuos que exhiben firmas energéticas o potencial únicos. El ataque a su transporte coincide con los parámetros operativos conocidos de Schixal para la evaluación de amenazas y la posible neutralización. Hizo una pausa, dejando que eso calara, antes de añadir. Su existencia, sujeto Gojo, y su asociación con el sujeto Kaslana, representan variables fuera de su control. A Schixal no le gustan las variables incontroladas. Por lo tanto, usted es un objetivo. Lógicamente, continuó, encontrando mi mirada relajada, una amenaza mutua justifica la cooperación. Anti-Entropy busca contrarrestar el exceso de alcance de Schixal. Proporcionarle inteligencia o apoyo contra ellos sirve a nuestros intereses. Sin embargo, una colaboración efectiva requiere datos de referencia sobre el potencial de combate aliado. Ya veo, me acerqué un poco a Kiana.
¿Estuviste escuchando algo de esa perorata? No. Bronya claramente nos escuchó y suspiró. Sujeto Gojo y sujeto Kiana son fuertes. Por lo tanto, Schixal desea eliminarlos. Que Bronya obtenga su ayuda facilita la detención de sus planes. ¿Por qué no lo dijiste así de simple? Ella continuó, ignorándome. Propuesta. Una evaluación práctica. Ejercicio de sinergia de combate, formato todos contra todos. Así que ahora intenta obtener información. ¡Qué monada! Claro. No me importa, le seguí el juego. ¿Y tú, Kiana? Ja. Llevo meses esperando algo así. Dijo Kiana emocionada. Flexionó su bíceps. Por fin tendré la oportunidad de pegarle. Sujeto Kiana. Esto es un ejercicio de unión de equipo. Kiana ignoró esas palabras. Gojo. ¿Quieres que la asaltemos? Pero eso no suena muy justo, ¿verdad? Kiana levantó una ceja, haciéndome reír. ¿A quién engaño? Vamos a asaltarla. Bronya miró al cielo, como si estuviera recalculando sus decisiones vitales. La Bronya lamenta haber iniciado este protocolo. Capítulo 26. Bronya no tuvo tiempo de idear un plan, ya que Kiana y yo desaparecimos en un instante. Yo aparecí primero a su izquierda, lo que hizo que sus ojos se dilataran. Levantó los brazos para defenderse, pero, recibió un puñetazo en las costillas de parte de Kiana. En el momento en que ese golpe aterrizó, las compuertas se abrieron de golpe. Un gancho de izquierda, un jab de derecha, una patada en el muslo, un golpe de hombro. Los brazos de Bronya comenzaron a temblar por los impactos, estremeciéndose al bloquear un golpe mío. El impulso de mi fuerza la envió volando, solo para encontrarse con los golpes atronadores de Kiana. Eso la dejó aturdida. Su defensa se volvió más desesperada, más desordenada. Desafortunadamente para ella, todo eso solo permitió que más golpes se colaran por su defensa. Todo lo que Bronya pudo hacer para capear una tormenta tan implacable fue defenderse frenéticamente con los brazos e intentar correr. La cuestión era que no era muy rápida al hacerlo en comparación con Kiana y yo. Cuando Bronya comenzó a tambalearse, luciendo como si estuviera a punto de caer, Kiana y yo fuimos por el golpe final. Nos movimos como uno solo. Yo lancé un derechazo a su barbilla justo cuando el pie de Kiana se difuminó hacia la parte posterior de su cabeza. Un ataque de pinza perfecto. Si esto aterrizaba, probablemente no se levantaría en un buen rato. Fue en este momento que Bronya finalmente murmuró. Project Bunny 19C, activar. En ese instante, un brillo difuso apareció, el aire mismo se distorsionó bajo una fuerza repentina, antes de materializarse, en un mecha. Ella tiene un maldito stand. Sin embargo, no tuve tiempo de pensar, ya que su mecha, Project Bunny como ella lo llamaba, giró en círculo con su taladro, lo que nos hizo a Kiana y a mí retroceder apresuradamente. Bronya comenzó a flotar en el aire, con su stand detrás de ella. Bueno, Kiana y yo no tuvimos la oportunidad de terminar nuestro Junjutsu, pero por lo que se veía, ya había logrado mi objetivo. Bronya tuvo que revelar sus cartas primero. Noté que uno de los brazos de ese mecha era una lanza que se parecía muchísimo a un taladro. Espera, mecha, taladro, no me digas, va a row row fig dapoa. Estoy pensando demasiado. ¿Qué es eso? Kiana gritó en shock. ¿Tienes algún tipo de invocación? Bronya, a pesar de las heridas que había sufrido por nuestra ofensiva repentina, logró mantener una cara neutral mientras ignoraba a Kiana. Sin embargo, por dentro, definitivamente no estaba feliz, considerando lo que hizo a continuación. Objetivo fijado. Project Bunny 19C. Iniciar protocolos ofensivos. Bronya dijo fríamente mientras cargaba inmediatamente hacia Kiana, con Project Bunny justo detrás de ella. ¿Y qué si tienes un robot elegante? Lo único que hizo fue convertirlo en un 2 contra 2. Dijo Kiana mientras intentaba contrarrestar la ofensiva de Bronya. Quise suspirar al ver las acciones de Kiana. Está siendo impulsiva de nuevo. La que estaba siendo asaltada en ese momento era ella. Yo también me moví, tratando de cubrir a Kiana. Bronya, para su crédito, sabía que no sería bueno permitirme volver a la pelea. Por lo tanto, deliberadamente alejó a Kiana con sus movimientos, mientras intentaba asestar un buen golpe con la lanza. Sin embargo, no estaba tratando de apuñalar a Kiana. Meramente intentaba golpearla con la lanza. Si lo estuviera intentando, ya habría terminado la pelea. ¿Cómo lo haría? ¿No te gustaría saberlo? Kiana esquivó los ataques de Project Bunny con relativa habilidad. Su gran físico le permitía deslizarse entre los golpes con acrobacias. A pesar de eso, era claro como el día que Kiana estaba siendo superada tácticamente.
Al igual que en los juegos que jugábamos, Kiana tenía una gran mecánica, pero no era lo suficientemente buena como para superar la diferencia de cerebro. Aparecí sobre el mecha en una ráfaga de velocidad, cayendo con una patada de hacha. El mecha, que había estado atacando a Kiana, interrumpió sus movimientos mientras levantaba el escudo en su otro brazo para bloquear. Kiana aprovechó la oportunidad. Se acercó a Bronya, el puño echado hacia atrás y listo para lanzar un derechazo. Pero Bronya no era inepta en el combate cuerpo a cuerpo. Apenas logró esquivar el golpe y volver a crear algo de distancia. No la dejé esta vez. Retorciendo y girando mi cuerpo, evité por completo los intentos de defensa de Project Bundy mientras llegaba detrás de la figura en retirada de Bronya. Y entonces, disparé mi golpe directamente a su cara. El cuerpo de Bronya se tensó, sus ojos parpadeando entre Kiana y yo, calculando, buscando una huida que no existía. Esta vez estaba realmente atrapada. Kiana corría hacia ella desde el frente, mientras yo estaba a su espalda, listo para aplastar. ¡Ay, Dios! Creo que eso sonó mal. Bronya cerró los ojos, preparándose para el impacto. Me sorprendió internamente. ¿No tenía más herramientas bajo la manga? Si ese era el caso, entonces ella es un poco débil. Bueno, quizás solo estaba ocultando algunas de sus armas más grandes. Admiro su disciplina, sin embargo, si este fuera el caso, considerando que no muchos podrían evitar usar instintivamente sus herramientas para defenderse. Mi puño zumbó hacia su cara, el viento arreciando a medida que mi puño se movía por el espacio. Y justo cuando mi puño estaba a punto de hacer contacto con la piel, me detuve a una pulgada de su cara. Y en su lugar, le di un golpecito en la frente. Bob. ¿Eh? Bronya dejó escapar un chillido confuso. Kiana, que había estado cargando contra Bronya, disminuyó la velocidad al ver mis acciones. Aproveché que Kiana también bajó la guardia, me moví entre ellas y las agarré a ambas por la cintura. Luego, las sostuve como si llevara dos bolsas. Jaja, gané. Grité triunfalmente. Gojo. ¿Qué estás haciendo? La traición era evidente en el tono de Kiana. Creí que íbamos a atacarla juntas. Suspiré. Kiana. Al final, esto es un todos contra todos. No odies al jugador, odia al juego. Kiana se debatió animadamente en mis brazos, retorciéndose frenéticamente. Bronya pareció permanecer en estado de shock por mis acciones durante un tiempo antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido. El sujeto Gojo ha utilizado a todos los bandos para obtener la victoria. Jeje fácil. Voy a pegarte ahora, Gojo. Suéltame. Bronya parpadeó ante mis palabras por un momento antes de mirar la posición en la que ella y Kiana se encontraban. Bronya tiene una pregunta, sujeto Gojo. ¿Sí? ¿Está el sujeto Gojo intentando cortejar tanto al sujeto Kiana como a Bronya? Oh. Lo siento. Olvidé que ustedes dos eran chicas por un momento. No continué, pero la razón era clara. Las expresiones de Kiana y Bronya se torcieron al instante. Bronya todavía está creciendo. Todavía estoy creciendo, vale. Sí, sí. Lo que digan, niñas. Soy mayor que tú por 10 minutos. Ah, sí, olvidé que compartimos cumpleaños. Nuestros cumpleaños eran ambos el 7 de diciembre. ¿No es gracioso? Eso era el próximo mes, además. La Bronya solicita que el sujeto Gojo la suelte. ¿Sí? No soy una maleta, vale. Ok, dije, y las dejé caer de inmediato, provocando que cayeran al suelo. Kiana aterrizó de cara, pero Bronya usó su cosa tecnológica, que asumí era lo que lo hacía, para ayudarse a levitar y volver a la postura correcta. El sujeto Gojo es muy fuerte, dijo Bronya como un hecho. El más fuerte entre nosotros. Para. Levanté una mano. No me llames así. Bronya inclinó la cabeza hacia un lado. La Bronya no está segura de por qué el sujeto Gojo no desea ser llamado así. Tengo mis razones, dije de manera sabia. Soy más fuerte, dijo Kiana a un lado, mientras me fulminaba con la mirada. ¿No puedes ser más gentil? Si eres más fuerte, ¿no deberías poder evitar caer de cara entonces? Y yo simplemente no estaba lista para eso. Objeción. La probabilidad de que Kiana esté diciendo falsedades es del 99.99%. La probabilidad de que yo esté escupiendo hechos es del 10.000%. Simplemente me quedé a un lado, observando a Kiana y Bronya discutiendo. Niños, ¿verdad? Capítulo 27. Bronya era una mentirosa. De eso, estoy seguro. De todas las palabras que salieron de su boca, asumiría que solo unas pocas partes eran verdad. ¿Qué partes estaba mintiendo? Necesito ponerla a prueba.
No tengo idea si los nombres que dio, como Antientropio Schicksal, eran legítimos, pero para mi hipótesis actual, asumiré que son ciertos por ahora. Su historia sería muy fácil de desmantelar en el futuro si incluso los nombres que dio fueran falsos. ¿De verdad pensaste que no estaba escuchando su exposición de hace un par de capítulos? La explicación simplificada era para Kiana. Desafortunadamente, la propia Kiana no sabía sobre estas dos posibles organizaciones. Si lo supiera, todo este embrollo sería 100 veces más fácil. Maldita sea, Siegfried. ¿Por qué no le contaste más? Ah, espera, casi me olvido de ese tipo. Supongo que podría preguntarle la próxima vez que aparezca si conocía esos lugares. Honestamente, ¿se olvidó de su arma? Ha pasado un tiempo desde que apareció. Aunque había una posibilidad de que incluso él quisiera dañar la ciudad, al menos más información, aunque la mayor parte sea engañosa, podría ser importante en el futuro. Mientras estaba sentado en mi jacuzzi, solté un suspiro al mirar mi teléfono. Bronya. Reunión más tarde a la 1. Hombre, esto de recopilar información se está volviendo una tarea. En los últimos días, Bronya me había pedido constantemente que saliéramos, alegando que era para fortalecer el trabajo en equipo. Kiana estaba feliz de hacerlo, considerando que pensaba que estaría salvando la ciudad. Convirtiéndose en una superheroína, en sus propias palabras. Por otro lado, yo, que sabía que la chica de cabello gris solo estaba tratando de extraer más información de nosotros a través de nuestro comportamiento y capacidades de combate, no disfrutaba que mi tiempo libre fuera ocupado de esta manera. Todavía tenía suficiente tiempo para entrenar, pero aún así, 10 episodios de Omumon me esperaban. El teléfono volvió a vibrar. Bronya. ¿Está bien para usted, Rojo? Rojo. Me siento raro. Bronya. Rojo. Nada. Estaré allí. Bronya. ¿Tienes problemas? Rojo. Mi problema es mi amor por ti. Tata. Nos vemos a la 1. Ah, creo que me bloqueó. Solté una carcajada mientras dejaba el teléfono. Curiosamente, los extraños hábitos de habla de Bronya no se traducían realmente en texto, o al menos, no demasiado. Todavía se refería a sí misma como la Bronya, pero la forma en que se refería a nosotros era mucho más normal. Mirando la hora en un reloj cercano, vi que ya eran las 11:30. Supuse que necesitaba prepararme ahora. Pero pensándolo de nuevo, ¿por qué no revisé la hora en mi teléfono en su lugar? Cuando llegué, me encontré con alguien a quien no esperaba ver allí. Mei. Rojo. ¿Por qué estás aquí? Pregunté sorprendido. Esto fue muy atrevido por parte de Bronya, ¿verdad? Era muy claro que Bronya sabía lo de los poderes ocultos de Mei. Por eso le pedí a Kiana que invitara a Mei ese día en primer lugar. Sus reacciones lo demostraron ese día también, lo que fue una victoria extra para mí, honestamente. Aún así, invitarla directamente. ¿No le teme a Arjoma? Oh. ¿Estará Arjoma también en aguas turbias? Miles de pensamientos se agolparon en mi mente, pero Mei no lo notó mientras respondía. Ah, solo iba de compras cuando vi a Kiana y Bronya aquí. Oh, la realidad parece ser mucho más extraña que la ficción, supongo. O tal vez, esto era solo otra capa de conspiración. Están esperando allí, Rojo. Vamos, dijo Mei suavemente. La seguí en silencio mientras llegábamos donde estaban Bronya y Kiana. La figura de Bronya estaba tensa mientras sus ojos se movían silenciosamente entre Mei y yo. Un atisbo de incertidumbre se mostró en los leves espasmos de sus músculos faciales, como si intentara no fruncir el ceño. Así que podría ser que la llegada de Mei fuera inesperada, pero Bronya no podía simplemente rechazar a Mei, debido a que también quería desarrollar una buena relación. Eso tenía sentido si lo pensaba. ¿Cuál es el plan para hoy, Bronya? Preguntó Mei. Mei, ¿por qué no me preguntas a mí en lugar de a esa mocosa? Se quejó Kiana. Lo siento, Kiana, dijo Mei con una gota de sudor. Simplemente parecía que Bronya era la que te estaba guiando justo ahora. El análisis de Mei sería correcto. Oye, ¿por qué llamas a Mei normalmente, pero a mí y a Gojo, sujetó lo que sea? Kiana, es Gojo y yo, interrumpí, con un dedo levantado. Vete, policía de la gramática. La Bronya llama a Mei así porque Mei merece respeto. ¿Nosotros no merecemos respeto entonces? ¿Me has herido, Bronya?, dije con falso dolor, agarrándome el pecho. Kiana se unió a la diversión mientras me consolaba. Está bien, Gojo. No la necesitamos. Eso hizo que Mei soltara una risita divertida. Mei, vamos a caminar un poco por la ciudad, dijo Bronya monótonamente. ¿Les importa si me uno a ustedes entonces? Preguntó Mei. Bronya dudó un momento antes de aceptar.
Mientras nos poníamos en marcha, me moví junto a Bronya, dejando que Kiana hablara con Mei para distraerlas a ambas mientras yo hacía lo mío. ¿Qué hacemos hoy? Hablé en voz baja. Los informes han demostrado que ha habido personas desaparecidas últimamente. La Bronya cree que Chixal, con sus experimentos con Onkai, ha causado esto. ¿Quieres decir que Chixal está colocando los dispositivos Onkai por ahí? Pregunté. Estaba mintiendo de nuevo. ¿Qué cree usted? Mis ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Es Chixal siquiera una organización real? Suena a algo que una niña como tú inventaría para jugar con sus amigos. La Bronya no es tan infantil. Quise chasquear la lengua. No estaba respondiendo ninguna de las preguntas correctamente. ¿Estaba preocupada de que yo tuviera una habilidad para detectar mentiras? ¿O simplemente seguía siendo sarcástica? ¿Por qué dejas que Mei se involucre? Ella es un ser humano normal. Yo creía que ella sabía sobre la segunda personalidad de Mei, pero aún así tenía que mantener las apariencias. No confirmas nada hasta que no tienes más remedio. Evaluación de amenaza. Baja. La Bronya cree que Mei no está en peligro, susurró Bronya antes de detenerse de repente. Estamos aquí. Miré hacia un callejón. Pude detectar un rastro de energía Onkai. Tampoco que no lo habría notado si no lo estuviera buscando. Llamé a Mei y a Kiana. Chicas. Voy al baño un momento. Bronya también irá. Ambos entendimos sin palabras que sería Kiana quien distraería a Mei por el momento. Oye, ¿cuándo se hicieron tan cercanos ustedes dos? Dijo Kiana sospechosamente. Kiana. Literalmente, solo vamos al baño. Ella entrecerró los ojos hacia Bronya y hacia mí por un momento, antes de que Mei la apartara. Kiana. Solo déjalos en paz. Cuando Bronya y yo habíamos doblado la esquina, fue entonces cuando tomamos otra ruta para entrar al callejón. El callejón estaba en silencio. Silencio sepulcral. Un sabor metálico se arrastraba en el aire, débil, pero lo suficientemente agudo como para que arrugara la nariz. ¿Sangre? Bronya redujo la velocidad, sus pasos se hicieron más lentos mientras comenzaba a flotar. En cuanto a mí, circulé la energía Onkai en mi cuerpo, listo para usarla en cualquier momento. Y entonces la vimos. Al final del callejón, había una chica. ¿Asakura, Miyuki? Dije con sorpresa en mi tono. ¿El sujeto Gojo la conoce? Tiene muchos malos rumores sobre ella en la escuela. Asakura no pareció notar nuestra llegada, sin embargo, mientras estaba allí, con sangre en sus manos. Y debajo de ella, yacía el cuerpo de otra chica. No estaba muerta todavía, pero podía sentir que estaba luchando. Miyuki se dio la vuelta lentamente, mirándonos. ¿Estás tratando de detener mi amor? ¿Tu amor implica matarlos? Ante eso, todos guardaron silencio. Incluso Miyuki. Miyuki se recuperó rápidamente. Ella no aceptó mi amor. Sujeto Gojo. Asakura Miyuki muestra altos niveles de corrupción Onkai. Parece que necesita ser neutralizada, afirmó Bronya. Escuché un temblor en su tono. Dejando eso de lado por ahora, pregunté, ¿no se supone que se convierte en un zombie? ¿Qué está pasando ahora? Altos niveles de resistencia Onkai pueden permitirle conservar vestigios de su cordura. Sin embargo, parece que ya no tiene el control. La respiración de Miyuki se hizo más fuerte mientras nos miraba fijamente. Mataré a cualquiera que se interponga en el camino de mi amor. Solté un suspiro. ¡Qué fastidio! Necesitaremos matarla, ¿verdad? ¿Necesita Bronya decirlo por segunda vez? Puse los ojos en blanco ante su descaro esta vez mientras hacía algunos estiramientos. Tenemos una yandere peculiar en la ciudad ahora debido a Onkai. Supongo que tendremos que acabar con su miseria. No tardará mucho. Capítulo 28. Mientras Bronya y yo salíamos del callejón, yo permanecía impecable, con la chica que Asakura Miyuki había agredido a salvo en mis brazos. Te dije que sería rápido. No nos llevó más de 5 minutos. No, no me refiero a esa clase de 5 minutos. De hecho, puedo durar mucho más que eso. Los que saben. Echando un vistazo disimulado a Bronya, noté cómo apenas podía disimular una punzada de culpa en sus ojos. Sería por la implicación de su organización en todo esto. Aún así, si ya estaba acostumbrada a colaborar en tales actividades, ¿no debería haberlo asimilado mejor? Aquella, era una contradicción curiosa. Sujeto Gojo, ¿no sentiste nada al acabar con la vida de esa chica hace un momento? Inquirió Bronya de repente. No sé. ¿Debería sentir algo? Respondí. Fue una contestación distante, pero era otra máscara que debía mantener para engañar a Bronya. Bronya aceptó mi reacción con serenidad. Bronya comprende.
El sujeto Gojo es eficiente. Supongo. Esa fue mi réplica, aunque en ese instante me asaltó una pequeña duda. ¿Realmente me preocupaba tanto la situación de Miyuki? Era, sin duda, una tragedia. En verdad, debería haberme sentido mucho peor al respecto. El problema era que no lograba conectar emocionalmente con ella. No sabría decir por qué. No me agradaba lo sucedido, eso era innegable. Pero, al final, mis emociones no iban más allá de la preocupación habitual que un ser humano siente por otro. Debo llevarla al hospital, dije con una cierta distracción. Bronya respondió con un leve murmullo mientras asentía. Bronya le informará al sujeto Kiana y a Mei. Mientras Bronya se alejaba, observé su espalda por un instante. Parecía que nuestra pequeña chica sin emociones era en realidad algo más emotiva de lo que había creído. Y, por mi parte, supongo que yo estaba un poco más desapegado de lo que me imaginaba. Ya en casa, me senté en el sofá y me sumí en mis cavilaciones. La chica que había enviado al hospital se encontraba bien. Le di algo de dinero a las enfermeras para evitar preguntas, ya que no tenía ganas de ponerme a charlar con ellas. Estoy convencido de que ya había adaptado mi mentalidad en el pasado. De lo contrario, no sería sencillo avanzar sin caer en la pereza. Además, no habría podido entrenar soportando toda esa automutilación sin ello. Sin embargo, como efecto secundario, habría esa adaptación influido en mi forma de pensar para volverme más frío. No sabía qué opinar al respecto. Si bien estaba seguro de que la empatía no había desaparecido por completo, sí se sentía un poco más apagada de lo que recordaba en mi vida anterior. Supongo que esa es la mentalidad necesaria para combatir. Aunque no me quejo, solo tengo cierta curiosidad. A decir verdad, fue una adaptación completamente beneficiosa, si se consideraba todo. No necesitaba sufrir un colapso repentino en el momento de acabar con una vida. Oye. Parpadeé y giré la cabeza. Kiana estaba sentada al otro lado de la habitación, balanceando sus piernas desde el borde del sofá. ¿Cuándo entraste? Pregunté con naturalidad. ¿A qué te refieres? Tú me dejaste entrar, tonto, dijo Kiana mientras bajaba el cómic que tenía en las manos. Uno de Omu. Ah. Debo haberlo olvidado. Kiana me miró entrecerrando los ojos al escucharme. ¿Estás bien? Mírate, solo sentado ahí. Ni siquiera estás bromeando ya. Va, solo me apetece un poco de paz y tranquilidad por un momento. La despaché, pero no olvidé añadirle una puya al final. Algo que no ocurre a menudo cuando estás cerca. Ella no se divirtió, a pesar de mi intento de picarla. No suenas bien. Normalmente no necesitas que te recuerde que seas molesto, murmuró. Ah, así que Kiana también me ve así, suspiré. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sí, eres bastante molesto, idiota. ¿Te estás volviendo loco pensando en todo tipo de cosas raras otra vez? No son cosas raras. Me defendí. Se llama tener un debate filosófico. ¿Un debate filosófico contigo mismo? ¿Debería tenerlo contigo en su lugar? La sonrisa de Kiana se congeló en su rostro por un instante. Yo, supongo que estaría bien, dijo Kiana, rascándose la nuca. Pero no hables de cosas raras, ¿vale? Sabes que no entiendo nada de esas cosas de cerebritos. Por un momento, me planteé si debía hacerlo de siempre. Desviar la pregunta de Kiana con bromas o cualquier otra cosa. Pero hoy, por alguna razón, sentí que sería mejor seguirle la corriente. ¿Qué me pasa hoy, jajaja? Oye. No te quedes callado de repente. También me lo estás haciendo incómodo a mí, ¿sabes? Gritó Kiana. Su cuerpo, sin embargo, era mucho más sincero que su boca, pues se movió al sofá donde yo estaba. Si no vas a hablar, me pondré a jugar a algo o lo que sea. Bueno, comencé, supongo que es algo sobre la naturaleza humana, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Miré mis uñas. Simplemente no estoy muy seguro de si siento lo que una persona normal debería sentir al quitar una vida, ¿sabes? ¿No te sientes culpable por haberle quitado la vida? Preguntó Kiana. Sus ojos eran como espejos claros mientras los miraba. No juzgaban, solo mostraban curiosidad. Como un amigo cercano escucharía a otro. Va, en realidad no. Quizás solo le estás dando demasiadas vueltas entonces. ¿Qué? Levanté una ceja. ¿Hablas en serio? En serio. Una sonrisa tonta apareció en su rostro. Antes, cuando viajaba buscando a mi papá, a veces también pensaba en muchas cosas raras. Me hacía sentir bastante mal. ¿Y cómo lo detuviste entonces? Me incliné ligeramente hacia ella. Simplemente dejé de pensar, jeje. Oye. No me mires así. No estoy bromeando. Kiana se apresuró a explicar. Simplemente dejé de pensar en ello.
Mirándola con una expresión seria, dije, no creo que pueda simplemente apagar mi cerebro así, Kiana. Bueno, pues más te vale que no. Ahora dependo de ti para que pienses por mí. Entonces soy como tu cerebro externo. Me gusta cómo suena eso. Kiana se rió. Pero tienes que dejar de darle tantas vueltas. Necesitas salir y tomar el aire un poco. Te ayudará. Ante eso, miré al techo por un momento mientras me perdía en mis pensamientos. Sí, estoy pensando otra vez. Muerde. Kiana. Su solución era sorprendentemente sencilla. Y, para ser honesto, sabía que hacer eso ayudaría. Aunque saberlo no significaba que hubiera hecho algo al respecto. Una sonrisa apareció en mi rostro. Como adulto que ya había sido en mi vida anterior, no era fácil adoptar una mentalidad tan simplista. Admitiré que es un aspecto en el que me siento en desventaja comparado con Kiana. Aunque sigo creyendo que pensar mucho es importante, no puedo negar que el consejo de Kiana tenía sentido. Dándole un suave golpe en el hombro, dije, ¿sabes qué? Creo que tienes razón. ¿Yo tengo razón? Kiana parpadeó antes de reaccionar. ¿Sí? Claro que tengo razón. Le puse las manos en los hombros y la impulsé a levantarse. En ese caso, vamos a comer algo rico. Invito yo. ¿Qué? Eres el mejor, Gojo. Capítulo 29. Desde lo alto de una colina, contemplaba la casa que se extendía a mis pies. Era un lugar que ya conocía, y que ahora revestía una importancia crucial para mis propósitos. El hogar de Raiden Mei. Vestía una ajustada camiseta negra y unos holgados pantalones blancos mientras activaba mis habilidades. Infinito, epitafio y la rueda de 8 manillas. Además, empuñaba una de las mitades de Shamash que le había arrebatado a Siegfried, listo para entrar. Antes, había dudado en hacerlo. Mi principal preocupación era no ser lo suficientemente fuerte, temía encontrar algo que no pudiera manejar, que pudiera acabar conmigo al instante. Entonces, mi mente se perdía en todo tipo de futuras contingencias. Pero después de aquel día con Kiana, me di cuenta de algo. Ya no era solo una cuestión de cautela. Se trataba, sin duda, de paranoia. Y estaba frenando mis acciones. Quizás adoptar una postura más pasiva era una forma de evitar mi propio tormento emocional. Por ello, estaba agradecido a Kiana. Había aspectos que, con mi experiencia de vida, no podía percibir con claridad. Una perspectiva externa resultaba, a decir verdad, verdaderamente, reveladora. Ahora, sin embargo, sabía que debía tomar las riendas. Bron ya no era tonta, y obtener información de ella sería un proceso lento. No negaba que seguir teniéndola cerca fuera útil, pero necesitaba más, y lo necesitaba ya. Y sí, llevaba el atuendo de Toji. Demándenme. Al ver el coche de Raiden Ryoma regresar por la puerta principal, supe que era mi momento de actuar. Dicho esto, desaparecí. Raiden Ryoma era un hombre ocupado. Tenía que dirigir un negocio multimillonario, cuidar de su hija como padre soltero y, al mismo tiempo, formar parte de una organización llamada Antientropía. Nada sencillo. A pesar de todo ello, se las arreglaba. Cumplía bien con sus deberes, se esforzaba al máximo por darle a su hija una buena infancia, mientras ayudaba a proteger el mundo de Lonkai. Sin embargo, en ese preciso instante, la impecable fachada de caballero refinado que siempre presentaba empezó a resquebrajarse. Siegfried. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están tu hija y un tipo que se parece a tu hijo aquí? Siseó a través de su teléfono. Ese estúpido mocoso no se parece a mí. Le falta mi buen aspecto. Llegó la respuesta. ¿Así? Probablemente porque él se ve mucho mejor que tú. Responde a mi pregunta. Llevamos siendo amigos un tiempo. Pero si tu hija ha atraído la atención de Schixal a mi casa, yo, sinceramente no lo sé, ese chico simplemente apareció junto a mi hija y no sé de dónde viene. Ryoma frunció el ceño. ¿Podemos deshacernos de él? Un suspiro provino del otro lado del teléfono. Me venció, ¿sabes? Los ojos de Ryoma se abrieron. ¿Qué? Incluso me quitó una de las armas de Shamash. Temo que si regreso, me quitará la otra. El silencio envolvió al padre de Raiden Mei por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Entonces debe ser de Otto. Cocolia no debería ser capaz de conseguir a alguien tan fuerte, el caso es que me dejó ir ese día, a pesar de que me tenía contra las cuerdas. Tenía una barrera extraña que me impedía golpearlo. ¿Otto no quiere matarte? Sí. Un suspiro escapó de los labios de Ryoma mientras se acercaba a la puerta de su oficina. Eso complica las cosas. ¿Verdad? Y una cosa más. MMM. He oído, de una tercera organización por ahí, todavía no tengo suficiente información, pero ¿podría él ser de allí? Lo entiendo.
Bueno, hablaremos de nuevo más tarde. Tengo algunos asuntos que atender, dijo Ryoma mientras abría la puerta. Pero entonces, ¿por qué no sigues hablando ahora? Tu conversación fue realmente interesante. Al escuchar esa voz, la de Ryoma se le atascó en la garganta. Frente a él, en su propia oficina, estaba un hombre de cabello blanco y hermosos ojos azules, sentado en su escritorio, recostado en la silla con los pies apoyados en la mesa. Una irritante sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro, recordándole a cierto hombre rubio. Lo más llamativo, sin embargo, era que balanceaba un arma, la Shamash, como si fuera un juguete. Tú, Ryoma logró articular con dificultad. Gojo Satoru, Ryoma. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te está confrontando? Ryoma permaneció en silencio, sus ojos fijos en Gojo. Con la sonrisa aún en su rostro, Gojo preguntó. ¿No vas a responder? Es bastante descortés para un hombre de tu estatus hacer esto. Ryoma masculló con desdén. ¿Vas a silenciarme después de obtener la información entonces? Ryoma. Ryoma. Maldita sea, voy para allá ahora mismo. Los gritos frenéticos de Siegfried se escucharon en la habitación, a pesar de que el teléfono no estaba en altavoz. Al oír eso, la sonrisa de Gojo se hizo más amplia mientras retiraba las piernas de la mesa. Extendió los brazos. ¡Genial! Cuantos más, mejor. Ryoma frunció el ceño. Siegfried. No te molestes. No llegarás a tiempo. Ryoma, tú. El hombre de cabello morado oscuro miró a Gojo con ojos serios. Me rendiré. No me importa lo que me hagas, pero por favor, no lastimes a Mei. Gojo parpadeó. ¿Cuándo dije que iba a lastimar a alguien? No estás aquí para torturarnos y extraer toda la información posible. Bueno, planeaba hacer la segunda parte, pero estaba pensando más en pedir las cosas amablemente que en cualquier otra cosa. ¿Qué demonios está pasando ahí? Hola, Siegfried. Mocoso estúpido. Tus acciones no parecen indicar que planees pedir las cosas amablemente. Y devuélveme mi arma. Imposible. Eso es un botín de guerra, dijo Gojo con alegría. Siegfried tiene razón, sin embargo, añadió Ryoma de repente. ¿Por qué no simplemente pediste una charla entrando por la puerta principal? Gojo ladeó la cabeza mientras se levantaba de la silla. Luego, comenzó a acercarse a Ryoma. Eso hizo que el cuerpo de Ryoma se tensara una vez más. Cuando finalmente se detuvo frente a Ryoma, Gojo se alzaba unos centímetros por encima de él. Lo miró por un momento antes de hablar. No me tomarías en serio si entrara normalmente, ¿verdad? Eso. En el momento en que actuó un poco más amigable, ustedes dos inmediatamente comenzaron a tratarme como si fuera un niño otra vez. Ryoma apretó los dientes. Así que, chicos, por favor, trátenme un poco más en serio, Gojo rió. Después de todo, no querrán que Mei y Kiana se enteren de esta reunión, ¿verdad? Junto con todas tus transferencias al extranjero, Ryoma. Capítulo 30. A Ryoma no pareció gustarle lo que dije. Me pregunto por qué. Si no quería que me enterara de esas cosas, probablemente no debería haber dejado sus documentos tirados sobre el escritorio. Había literalmente un informe sobre cómo iba a transferir el dinero de su empresa a otra cuenta mediante unos ingeniosos métodos de blanqueo. Máquinas de lavandería, ¿alguien? Ryoma dejó escapar un suspiro mientras pasaba junto a mí, dirigiéndose a su escritorio. Mi amenaza pareció haber surtido efecto, ya que Ryoma se volvió mucho más dócil al instante. Cuando Ryoma estiró la mano hacia su bolso, uno de los bolígrafos de su escritorio rodó y golpeó el suelo con un suave tintineo. No lo recogió. ¿De verdad no trabajas para Otto o Cocolia? Si así fuera, te estaría hablando con tanta amabilidad. Esos dos nombres han estado apareciendo mucho. Definitivamente tendré que tenerlos en cuenta. Probablemente son pesos pesados en la situación global. Ryoma cerró los ojos. Entiendo. Dejó escapar un aliento mientras guardaba todos sus documentos en su bolso. Supongo que no quería que nadie más se enterara de sus maravillosas empresas. Cocolia es quien debería estar colocando dispositivos Onkai por toda la ciudad, ¿verdad? ¿Dispositivos? ¿Qué dispositivos? Preguntó Siegfried desde el teléfono, confundido. Ryoma frunció el ceño. La energía Onkai ambiental en la atmósfera no ha cambiado mucho en estos últimos meses. Si hubiera un dispositivo Onkai, entonces ese no debería ser el caso. ¿Ustedes dos, tampoco lo saben? Esto, es la primera vez que escucho algo así, admitió Ryoma. Necesitaré investigar más si lo que dices es cierto. Si algo está pasando, tiene que ser obra de esa bruja. Maldijo Siegfried por su lado. Últimamente se ha vuelto muy arrogante.
Me llevé una mano a la barbilla, sumiéndome en mis pensamientos. Ambos desconocían la implicación de Cocolía, así que eso era un pequeño contratiempo. Sin embargo, debía intentar al menos sacarles algo de información sobre ella. ¿Podéis contarme algo sobre esta Cocolía? Pregunté después de meditar un poco. Ryoma se burló. ¿Qué hay que decir? Una señora de la guerra siberiana. Una contratación por nepotismo de lo más habitual. Y sé que tiene un orfanato por ahí donde utiliza a los niños como experimentos. Una risa brotó de la garganta de Ryoma. ¿Se arrepiente de algunos de ellos? He oído. Como esa chica, CL. Aunque ya es demasiado tarde para la culpa. Es como Otto, pero más tonta, añadió Siegfried desde el teléfono. Aunque todavía no lo había puesto en altavoz. No sé por qué. Entrecerré los ojos. CL. Podría ser importante en el futuro. Pero ahora sabía que Otto y Cocolía eran ambos unos patanes, supongo. Aunque quizás deba verlo desde mi propia perspectiva. ¿Sus puntos de vista podrían estar sesgados? ¿Quién sabe qué secretos ocultaban estos tipos en sus armarios? No creía ni por un segundo que un multimillonario como Ryoma no hubiera escalado hasta aquí sobre una montaña de huesos. ¿Y quién es este Otto? Pregunté. TSH, el imbécil a cargo de Schixal. La voz de Siegfried se oscureció. Un trozo de mierda sin cualidades redentoras. No dejes que el disgusto de Siegfried por él te engañe, Gojo. Otto es un individuo muy interesante, declaró Ryoma mientras miraba por la ventana por un momento. Mis ojos se fijaron en Ryoma, notando que su cuerpo ya estaba muy tenso. Una sonrisa apareció en mi rostro, pero no dije nada al respecto. En su lugar, pasé a la siguiente pregunta. Una cosa más que me gustaría preguntar. Adelante. Te responderé lo que quieras. Un sonido seco brotó de mi garganta. No es mucha amabilidad de tu parte. Simplemente creo ahora que probablemente eres una persona digna de confianza. Ryoma se volvió hacia mí, con ojos que parecían expresar sinceridad mientras me tendía la mano. Aún así. Todos en este lugar son unos mentirosos, amigo, yo incluido. El caso le dice a la sartén negra entonces, jajaja. Pero en realidad, había uno que no era un mentiroso. Deseché esos pensamientos por ahora. No era el momento. ¿Qué le pasa a Mei? La expresión cálida de Ryoma hacia mí se desvaneció como humo. ¿Le pasó algo? No sé. ¿Crees que su transformación en Palpatine significa algo? ¿Palpatine? Ah, claro. Su nombre es Amutine o algo así. Aunque el nombre sonaba ridículo, mis palabras hicieron que los ojos de Ryoma se abrieran de par en par. ¿Usó poderes de rayo? Quizás un poco de la fuerza también. Ryoma permaneció en silencio por un momento mientras me miraba fijamente. Podía ver su lucha interna por mentirme. Era fácil de notar, considerando lo evidente que era su amor por su hija. Si algo le sucedía a ella, no querría contárselo a una fuente poco fiable como yo. ¿Me importaba? Lo siento, pero no. Imposible. Ryoma comenzó a pasearse por la habitación. ¿Cómo se despertó la gema de la conquista? Se volvió hacia mí y me agarró por los hombros. Actuaba de forma extraña, como si otra personalidad estuviera hablando a través de ella. Bueno, esto lo soltó con bastante facilidad. Supuse que este dato era realmente importante, considerando que ni siquiera tuvo tiempo de pensar antes de empezar a entrar en pánico. Me sonó bastante pervertida, dije mientras apartaba sus manos. Una vena se le hinchó en la frente a Ryoma antes de que respirara profundamente. Cálmate, Ryoma. Está intentando molestarte, pensándolo bien, quizás no fue buena idea decirle algo así a su padre. Bueno, lo hecho está. Los hombros de Ryoma se desplomaron. No, no puede ser, pero ¿por qué ahora? Solo tiene 15 años, levanté una ceja. No puede ser que se hayan enterado, ¿verdad? ¿Cómo? Lo escondí tan bien, no debería haber ninguna pista, me estiré el cuello mientras dejaba que la energía Onkai fluyera por mi cuerpo. Tiene que haber un topo en la empresa. Estoy seguro de que oye, si ya terminaste, ¿te gustaría invitar a nuestro invitado extra? Pregunté. En ese momento, la ventana se hizo añicos cuando un hombre de un solo brazo y cabello blanco se estrelló desde el exterior. Los cristales rotos volaron en todas direcciones, haciendo que Ryoma se cubriera para protegerse. Yo no necesité hacerlo, ya que todos los cristales se detuvieron frente a Infinito. ¡Ey, mocoso! Nos volvemos a ver. Dijo Siegfried con una sonrisa arrogante. Le devolví la sonrisa. Supongo que no te gusta que te roben tus cosas. La última vez estaba desprevenido. Esta vez, tengo bastante más información, resopló Siegfried. Tu barrera, está afectando el espacio de alguna manera.
No estaba haciendo una pregunta. Solo se lo estaba confirmando a sí mismo. Quizás. Me encogí de hombros. Quizás es una barrera. Quizás es un escudo invisible. Quizás es algún tipo de campo vectorial. Aunque dije esto, me volví un poco más cauteloso. Infinito era prácticamente la razón por la que cada pelea había transcurrido relativamente sin problemas hasta ahora. El hecho de que Siegfried pudiera saber que era una técnica espacial significaba que debía haber poderes de naturaleza similar en este mundo. Eso significaba que Infinito podía ser violado. No lo habría sabido si no hubiera venido hoy. En cierto sentido, fue bueno haberlo hecho a pesar de meterme en esta pelea. No necesitas inventarte todas esas tonterías, se jactó Siegfried. Me apuntó con Shamash. Devuélveme la otra Shamash, Gojo. Tu barrera no resistirá su poder. ¿Es un farol? ¿Afectaría Shamash a Infinito? Nunca me había disparado con Shamash antes, así que nunca lo había probado correctamente con Infinito. Pero si pudiera, las cosas se complicarían bastante. De todos modos, por ahora no estaba preocupado. ¿Por qué? Mei no estaba en casa. Y Epitafio me había mostrado el futuro. Estás mintiendo. Comencé a caminar hacia él. No dispararás. Hay demasiada gente aquí. ¿Qué te hace pensar que me preocupo por esta gente? La expresión de Siegfried se endureció. Quiero mi arma de vuelta con bastante urgencia. Un Kaslana protege a los débiles. Eso fue lo que me dijo Kiana. Al oír eso, un atisbo de vacilación finalmente apareció en el rostro de Siegfried. ¿Ella, te dijo eso? Sí. También me dijo que eres un holgazán que la abandonó. No entiendes. Siegfried explotó. ¿Crees que quería dejarla? El bar hace un mes. Siegfried tuvo la decencia de sonrojarse ante eso. Eso, es complicado. Tenemos tiempo. Siegfried, te está manipulando con sus palabras, dijo Ryoma de repente mientras se levantaba. Está intentando hacerte dudar, igual que ese tipo, hombre, realmente odio cuando juegan al juego de los pronombres. Eso cambió las cosas al instante. Siegfried dejó escapar un aliento que había estado conteniendo mientras adoptaba una postura de combate. Pero antes de que pudiera moverse, yo ya lo había hecho. Epitafio me dijo lo que quería hacer. Huir de nuevo, con Ryoma a cuestas. Desafortunadamente, Siegfried no era para nada un flojo en el aspecto físico, ya que agarró a Ryoma bajo el brazo y saltó por la ventana antes de que yo pudiera recorrer la mitad de la distancia que nos separaba. Sabía que alcanzarlos sería difícil, pero aún así, los seguí. No había forma de saber cuándo tendría la próxima oportunidad de hacer esto después de aquello. Si no por mí, quizás también por Kiana. Espera, deja de pensar en eso. Salí disparado tras ellos, liberando energía Onkai bajo mis pies al hacerlo. El suelo se agrietó y las ondas de choque lanzaron los muebles circundantes por los aires. Sin embargo, mientras los perseguía, me di cuenta de que Siegfried intentaba adentrarse en el bosque cercano. En ese punto, ya me llevaba una enorme distancia de ventaja. Las ráfagas de energía Onkai me permitían acercarme un poco, pero todavía tenía problemas para acortar la distancia. Y pronto me asaltó otro problema. A medida que Siegfried comenzó a zigzaguear entre el follaje, me di cuenta de que mi control sobre la dirección que tomaba era, no el mejor del mundo. Al fin y al cabo, estaba usando una técnica de propulsión. No se compara con la pura destreza física de alguien. Se necesitaba algo que me ayudara a alcanzarlo. La rueda crujió detrás de mí.